Hola vitamineros, ¿qué tal estáis? Yo aquí a tope de vitaminas WordPress y en este caso tengo a Antonio Cambronero conmigo. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirad, Antonio, por si alguien no lo conoce, es ingeniero informático y blogger. Podríamos decir que es uno de los más veteranos de la blogosfera, sin querer llamarle anciano ni viejo, por supuesto. Pues está presente en ella desde el año 2001, si no me equivoco. Su mantra es democratizar el aprendizaje del blogging y por ello, pues bueno, él ayuda a muchos bloggers a dominar métodos y herramientas para conseguir tener un blog de éxito. Escribe artículos de marketing online y social media en su blog blogpocket.com y allí, bueno, pues podéis encontrar todo tipo de información útil para bloggers como cursos gratuitos, posts, ebooks, podcasts, vídeos y seguramente más que me dejo. Así que bueno, pasamos a la entrevista de Antonio, que estoy seguro que puede aportar mucho a este canal, a los bloggers y sobre todo al mundo de WordPress. Cuéntanos para empezar, Antonio, tu background, ¿no? ¿Cómo llegas a Blog Pocket, a lo que eres hoy? Bueno, pues yo, como has dicho, bueno, en primer lugar saludo a tus escuchas también, a A tus los vídeos, vitamineros, vídeos vitamineros los llamamos. vitamineros, los vitamineros. Y nada, encantado de estar aquí contigo en este rato. Pues nada, yo, como has dicho, soy informático y entonces, bueno, he trabajado en una multinacional y nada, entonces durante la época esta de previa a la revolución de los blogs, el boom de Internet en 2001, previamente a eso, pues bueno, yo eh, era un visitante de foros, etcétera, y bueno, cuando salieron los blogs por el año 2000 o un poquito antes, ya estaba yo ya un poco interesado por el tema. Y en 2001, pues a raíz de leer un artículo en un periódico de periodicidad semanal, pues un dominical, pues salió un artículo de un escritor que precisamente llevaba uno de los foros en los que yo participaba hablando de los blogs. Entonces, bueno, a partir de ahí creé uno y, bueno, pues fue el inicio, digamos, de todo. Ajá, muy bien. Y bueno, me imagino que ahora estás 100% dedicado a blogpocket.com, entiendo, o haces más cosas. Sí, sí, estoy principalmente dedicado al proyecto y lo que pasa es que, bueno, alrededor de Blog Pocket, pues surge, como has dicho también, la ayuda a mucha gente que necesita sacar sus blogs personales o relacionados con sus pequeños negocios y entonces pues yo les ayudo, digamos, tengo esa faceta también, pero bueno, principalmente sí estoy relacionado con el proyecto Blog Pocket, como has dicho, escribiendo, haciendo vídeos, ahora iniciándome en el mundo del podcasting, aunque siempre he hecho mis pinitos, pero ahora lo estoy haciendo un poquito más en serio con una herramienta que no sé si conoces, que se llama Anchor y que Correcto. permite de forma muy sencilla pues tener o emitir podcast. Ajá. Oye, descríbenos un poco, porque claro, dedicarte al blog, nos imaginamos que estás todo el día escribiendo artículos y demás, pero yo creo que es mucho más que eso, ¿no? Descríbenos un poco cuál puede ser un día típico tuyo de trabajo. Bueno, pues la verdad es que sí es cierto que si quieres hacer algo bien en el mundo del blogging, pues tienes que dedicar bastante tiempo. Entonces sí, le echo muchas horas. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que hay que ser productivo, ¿no? No puedes perder mucho el tiempo porque efectivamente hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que leer, mucho que escribir, muchas tareas, ¿no? Entonces sí es verdad que hay que organizarse bien y ser productivo, utilizar herramientas sencillas y que te permitan hacer las cosas rápido y bien. Entonces, bueno, el día lo distribuyo pues no solamente trabajando, sino haciendo otras cosas que también son muy importantes para que el trabajo salga bien, que es bueno, el ocio, el descanso, el deporte y todo ese tipo de cosas. La lectura de otras cosas que no sean técnicas y que no estén relacionadas con los blogs. Sí. Y pues no sé decirte un día, o sea, no tengo, digamos, una rutina matemática ni exacta todos los días. Lo que sí trato de distribuir efectivamente es
a partes iguales el descanso, el ocio y el trabajo. Claro, te lo preguntaba un poco porque yo creo que a lo mejor los bloggers siempre piensan, bueno, pues si me voy a dedicar a un blog, voy a tener que escribir artículos y ya está, ¿no? Yo creo que más que escribir los artículos es todas las relaciones que tienes que hacer en torno a esos artículos, escribir en otros blogs, etcétera. Imagino que tú, bueno, ahora ya a lo mejor no tienes tanta necesidad, pero sí que conviene que eso lo tengan claro la gente que se dedica a los blogs en general. Sí, sí. Hay una fase de lectura muy importante. Para mí, además, es una de las cosas que yo recomiendo a los bloggers que empiezan, que es que empiecen leyendo antes de ni siquiera escribir el primer post. Hay una fase de lectura, una fase de análisis, y en mi caso hay una fase muy también a la que le doy mucha importancia, a la que dedico mucho tiempo, que es la de prueba y análisis de las herramientas de las cuales luego voy a hablar o las que recomiendo. Es decir, que nunca escribo de oídas, ni hago copy-pastes, por supuesto, sino que todo lo que escribo, todo lo que recomiendo está probado antes y bien analizado. Y esa parte ocupa mucho tiempo. Y la parte de lectura también de otros blogs, de información relacionada con lo que vas a escribir, también es bueno, pues le dedico mucho tiempo, ¿no? Claro, es que yo creo que es vital. Que eso es, Sí, digamos sí. que lo que se ve es la punta del iceberg, digamos, es los artículos que se publican, pero por debajo hay muchísimo, muchísimo más. Y si no, hay que decirle a los bloggers que empiezan, sobre todo, que no pretendan tener un blog sin esfuerzo, porque eso no No existe. existe, está claro. Oye, y después de tanto tiempo en la blogosfera, al pie del cañón, ¿qué es lo que realmente te motiva? ¿Qué es lo que te hace levantarte de la cama cada día y decir, oye, venga, vamos a ello? ¿Cuál es tu motivación más profunda ahora mismo para seguir haciéndolo? Pues yo creo que la misma que tenían en los inicios. Es decir, la gratitud que te muestra la gente cuando les explicas o les cuentas algo que les viene bien, que les interesa o que les es útil. Los correos que me sigue enviando la gente, pues oye, esto que publicaste me ha servido mucho, los comentarios en el blog, que en mi caso, bueno, no son muchos, pero siempre hay gente que te lo agradece, que lo ves. En redes sociales sí tengo más interacción y ahí se ve mucho más bueno, pues que tienes una audiencia detrás y que no estás solo publicando ahí al aire, sino que hay una audiencia, una comunidad detrás que espera lo que tú publicas, tus tutoriales, tus posts, tus artículos, y eso es lo que me motiva, la gente que hay detrás. Yo creo que si me diera cuenta de que no tengo, que estoy, yo qué sé, en el más absoluto de los silencios cuando publico algo, pues eso no me Lo motivaría, dejarías. lo dejaría, claro. Sí, eso es muy importante que siempre el servicio o lo que haces sirva para ayudar a los demás. Creo que es uno de las Sí, motivaciones sí, el más ayudar. importantes. Sí. Sí, sí, el ayudar a los demás, y como digo en el lema de Blog Pocket, es ayudar a los bloggers a entender mejor lo que es un blog, a las herramientas, los métodos, etcétera. Oye, bloggers, ya sabéis, si necesitáis ayuda, si necesitáis información, blogpocket.com. Y hablando un poco de blogs, bueno, te voy a hacer una pregunta que evidentemente sé la respuesta que me vas a dar, pero hay como cada X tiempo, cada 2 meses, cada 3, cada 5 meses, sale una noticia y se hace como viral diciendo que los blogs han muerto, ¿no? ¿Tú crees que los blogs han muerto? No, yo creo que no. Y precisamente en estos momentos en los que las redes sociales pues han entrado en una dinámica más relacionada con el negocio que con otra cosa, pues el blog sigue siendo, como dijo alguien alguna vez, pues sigue siendo tu casa, ¿no? Y, y entonces pues todo el mundo necesita ese hogar, y en el mundo de Internet tu hogar es el blog. Los blogs no están muertos, permiten todavía hacer muchas cosas. A la gente normal y corriente le permiten expresarse, comunicarse, etcétera, y a las empresas o gente que tenga que defender un proyecto o una causa, pues también, ¿no? Es una herramienta que todavía, hoy en día, pues permite hacer eso, y está más vigente que nunca, yo creo. Y
¿Y cuál ha sido un poco la evolución desde que tú empezaste en la blogosfera a cómo está ahora? ¿Cuál podría ser un poco la evolución de toda la blogosfera en general de los blogs? ¿Cómo ha evolucionado? Antes luego, pues, los blogs eran bastante más sencillos, simples, no sé cómo escribirlo. ¿Cómo describirías tú esa evolución? Bueno, yo creo que hay un hito fundamental bueno, hay dos. El primero, cuando despegó la blogosfera hacia el año 2002 o por ahí, 2003, cuando hizo ese despegue, hubo un boom, ¿no? Y eso digamos que fue el primer hito. Pasó, digamos, de ser algo marginal en el que estábamos unos cuantos nada más que probando qué era aquello de los blogs, y de repente pues se difundió y se extendió por todo el mundo, ¿no? Y luego hay otro hito que es con el advenimiento de las redes sociales, de Twitter sobre todo, en 2007, y que significó un nuevo planteamiento que nos hicimos todos los bloggers respecto a no solamente a la longitud o extensión de los posts, porque hasta ese momento nosotros en los blogs incluíamos mini blogs y mini artículos. Uh-huh. Y a partir de Twitter, a partir de que salió Twitter, pues tuvimos que cambiar un poco el enfoque. Los bloggers dejamos de publicar contenido corto y fresco y para hacerlo en Twitter, y tuvimos que dedicarnos más al análisis profundo, pero no solamente me refiero a extensión en cuanto a la longitud de los posts, ¿no? Sino que el blog se quedó un poco más como reflexión, análisis, algo más profundo, ¿no? Y incluso Google también se dio cuenta de eso y, bueno, pues empezó a valorar un poco más los artículos largos, y que no solamente largos, ya digo, sino también que tuvieran un contexto un poquito más profundo. Y yo veo esos dos hitos y entonces la evolución pues ha ido un poco en paralelo a eso, ¿no? Uh-huh. Hablando un poco de los bloggers, ¿cuál crees que es el error más común de un blogger, perdón? O sea, si tuvieras que elegir uno, o tú que hablas con tantos bloggers y demás, yo principalmente veo que es la constancia. O sea, no es un error, digamos, es un problema que tienen todas las personas que se dedican pues a trabajar y a muchas cosas, ¿no? En el día, ¿no? Como hablábamos antes al principio. Entonces, principalmente alguien que quiere utilizar su blog para su negocio, porque si eres blogger personal, pues a lo mejor tienes más tiempo, etcétera, pero bueno, si estás relacionado con un proyecto o un negocio, pues efectivamente la constancia es un hándicap. Un blogger que no publique periódicamente y de forma regular, pues sí que va a tener un problema, porque lo que necesita la audiencia es acceder a sus artículos de forma constante, ¿no? Y yo veo ahí ese problema principalmente, que es lo que constato con la gente que hablo normalmente, y es que cuando les dices, no, es que para tener un blog, además de escribir, además de leer, tienes que hacer y esto, y esto, y esto, y esto, y no digamos, pues dedicarte a redes sociales y toda la fase esa de difusión, entonces lo primero que te dicen es, uy, cuidado, que yo no tengo tiempo para tanto. Claro, que esto es un trabajo. Claro. Sí, no, yo también, yo creo que es la impaciencia por tener resultados rápidos, yo creo que sí es el principal error, sí, porque al final escribes un mes y a lo mejor te han dicho que tienes que escribir una vez o dos a la semana, y cuando empiezas a no ver resultados te desmoralizas y un poco pues dejas de hacerlo, claro. Sí, la gente además se cree que, lo que tú acabas de decir, se cree que por escribir un post y publicarlo ya te sientas con los brazos cruzados y esperas que tu audiencia pues te siga, te lea, etcétera, ¿no? Y lo que consigues habitualmente, sobre todo cuando empiezas, es, como he dicho también antes, el más absoluto de los silencios, al otro lado. O sea, no vas a obtener nada, y para tener ese eco, pues tienes que hacer muchas cosas. Oye, cuéntanos un poco más
¿Cómo ayudas tú a los bloggers? Está claro que ofreciendo información a través de tus artículos en Blogpocket, pero cuéntanos un poco más cómo ayudas a los bloggers pues a mejorar sus blogs y demás. No sé si tenéis servicios de formación o si dais, creo que también tenéis algunos tutoriales, etcétera. Cuéntanos un poco todo eso que ofreces a los bloggers para que puedan mejorar su blog. Principalmente es a través, como dices, de la información que se publica en los diferentes formatos, tratando de llegar a explicarles que un blog es sencillo de hacer, aunque tiene esa parte que acabamos de comentar de trabajo, ¿no?, asociado. Pero que la idea que queremos transmitir es que es fácil, incluso con WordPress. Porque WordPress.org, a lo mejor lo comentamos después, pero bueno, no es, digamos, la plataforma más adecuada para una persona que no tiene ni conocimientos técnicos ni a lo mejor recursos para invertir en encargárselo a un tercero, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte de la información, en todos los formatos, ¿no?, que tratamos de hacer, como podcast, vídeos, etcétera, pues si tenemos un servicio de implementación de blogs en WordPress .org, tratando también de seguir esa filosofía de proporcionar una plataforma en la cual pues ellos puedan tener un blog de la manera más sencilla posible. Vale. No, está bien. Yo creo que, bueno, luego hablaremos un poco de lo que comentabas de WordPress.org y WordPress.com y puede que no estemos de acuerdo, ya veremos. Pero la verdad es que sí que tienes un montón de artículos, tienes un montón de información para bloggers y, bueno, yo no sé si será es uno de los referentes, pero yo no sé si será el mayor y si no lo es, poco le queda, porque la verdad es que tu blog, yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo, fue uno de los primeros blogs, fíjate, cuando el RSS todavía estaba como estaba de moda, ¿no? Y yo recuerdo que me suscribí a tu blog, pues de los primeritos que me suscribía a través de RSS, que me imagino que lo seguirás teniendo y tal, ya lo uso mucho menos, pero la sí, verdad sí. es que... Sí, no, el RSS se sigue usando porque hay gente que por Feedly pues todavía te lee y ahí hay público interesante, ¿no?, que son al final lectores fieles. La evolución también, un poco que comentabas antes, también va por ahí, ¿no? Los posts a los que tú leías en Blogpocket en 2002 o 2003 o años posteriores no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, que son artículos pues mucho más no sé cómo decirlo, profundos, es la palabra, sí. Profundos, en los cuales cualquiera que quiera montar un blog, en aquella época, claro, leyendo un post, no, además yo escribía de todo, de música, de cine, de todo. Y ahora no, ahora solamente son artículos dedicados a cómo montar un blog en WordPress, sobre todo también fácilmente. Sí, no, eso nos ha pasado a todos, yo creo, en el blog empezar a escribir de cualquier cosa y luego ya irse centrando al tema en concreto, sí. Oye, ¿tú te consideras emprendedor o no? No, yo creo que ahora mismo no. Quizás es una buena pregunta. No, yo ahora mismo no soy emprendedor. No. Me considero más un escritor o un comunicador que un emprendedor. Está bien, porque está ahora como muy mal usada la palabra y bueno, antes de nada te pregunto si te consideras emprendedor y luego te pregunto que cuál puede ser el error y acierto más grave y más, el mejor acierto y el peor error que has cometido con Blogpocket desde el comienzo. El acierto puede ser esa constancia de la que hablábamos antes, el no haber nunca decaído en el ánimo, aun en los momentos malos que los ha habido, o momentos no sé, malos, me refiero, por ejemplo, Google pegó un batacazo bastante gordo a los bloggers y los que teníamos ingresos con AdSense, ¿no?, y todo eso, pues dejamos de tenerlos de la noche a la mañana porque a Google se le ocurrió considerar
los algoritmos de otra manera. Entonces, a pesar de esos momentos, bueno, son malos pues porque a lo mejor tienes una determinada audiencia y dejas de tenerla al día siguiente y cosas de ese estilo. Pero yo creo que lo mejor y lo que ha sido eso, ¿no? El no decaer nunca, ¿no? El siempre tener el mismo ánimo y la constancia. Y un error. Y lo peor que he hecho en Blog Pocket, pues no lo sé. Tendría que pensarlo un poquito más detenidamente. A lo mejor fiarme de determinadas modas o movimientos, o no tener la visión eh, de futuro inmediato necesaria como para poder tomar a lo mejor medidas que hubieran sido mejor. No lo sé. No, pero bueno. Bueno, dejamos ahí. Ya te digo, lo tendría que pensar más. Vale, vamos a pasar ahora a la segunda parte de la entrevista, que es más centrada ya en... Vamos a empezar a hablar un poco más de Blogger, de WordPress. Y te voy a hacer la pregunta directa de si tú crees que WordPress, un poco enlazando con lo que comentabas antes de WordPress.com, WordPress.org y demás, si crees que WordPress es el CMS o el gestor de contenidos por excelencia para bloggers, o si hay vida más allá de WordPress. Yo creo que WordPress es la mejor plataforma ahora mismo y lo ha sido desde hace bastante tiempo, es la mejor plataforma ahora mismo para tener no solamente un blog, sino un sitio web un poco más, o bastante más complejo, como puede ser una tienda online, etcétera. Es la mejor plataforma, sin duda. Lo que sí pienso es que existe vida más allá de WordPress.org, no solamente en WordPress.com, que no es precisamente una herramienta que yo recomendaría. WordPress.org sí la recomendaría, pero tiene sus problemas. Que luego, si quieres, podemos pasar a comentar, pero lo que sí digo y lo que sí pienso es que hay vida después de WordPress, hay otras plataformas, sobre todo para gente que quiera empezar a tener un blog, por ejemplo, no hablo ya de sitio web, un blog sin complicaciones, sin tener conocimientos técnicos y sin tener que dedicar recursos en dinero, ¿no? O sea, según tú, si yo blogger quiero montar un blog, ¿cuándo recomendarías WordPress.org? ¿Cuándo recomendarías WordPress.com si es que lo recomiendas? ¿O cualquier otra alternativa? Resuelve un poco la duda porque yo creo que a lo mejor hay bastantes bloggers que están pendientes de montar un blog y precisamente no lo están haciendo porque no saben por qué camino ir. Tú, según tú, ¿cómo? Pues... principalmente, si una persona, vamos a hablar de una persona, porque si hablamos de pequeñas empresas, entonces ahí está claro, yo creo, a una pequeña empresa yo le recomendaría WordPress.org sin duda. Uh-huh. Incluso para si tienes que difundir un proyecto, como yo llamo, o una causa, ahí quizás debas invertir un poquito de dinero para, que tampoco tiene por qué ser mucho. Y si no tienes conocimientos técnicos, lo tienes que encargar y ahí sí recomendaría tener WordPress.org. Pero si hablamos de una persona, un blogger normal que quiere tener un blog, pues yo le recomendaría que antes de dar el salto a WordPress hiciese dos cosas. Una, que no empezase con un blog, sino que empezase a crear una comunidad en redes sociales. Pero bueno, como eso sería otro tema, pues bueno, pues lo dejo ahí, ¿no? Yo creo que antes de tener un blog uno debe tener una comunidad antes y eso se puede hacer con herramientas como redes sociales, por ejemplo, Quora, etcétera. Montas primero la comunidad y cuando ya la tienes, lanzas tu blog. Uh-huh. Entonces, hacer eso le diría, y otra cosa que le diría es prueba antes con otra plataforma como por ejemplo Medium o Tumblr, por ejemplo. Uh-huh. Que son herramientas que tienen este componente que acabo de decir. Tienen el componente de comunidad. Te van a servir no solamente para empezar a meterte en el mundo del blog, a saber lo que es un blog, sino que vas a tener desde el principio la posibilidad de formar una comunidad alrededor de tu trabajo, de tu blog. Cosa que no se puede hacer con WordPress.org tan fácilmente. Si empiezas con WordPress.org, tú vas a empezar a publicar, pero no tienes la posibilidad de crear la comunidad nada más que con un esfuerzo extra. Es decir, lo puedes hacer a la vez
Te metes en redes sociales, te metes en Quora, escribes en tu blog, pero el esfuerzo es mucho más grande, creo yo. Si primero pruebas con Medium, que tiene la posibilidad de tener una página web incluso y un blog, de forma muy sencilla, sin ningún conocimiento técnico y además teniendo esa posibilidad de crear la comunidad alrededor. Entonces yo sería lo que recomendaría. Primero hay que preguntarle a esa persona, a ver, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres pretender con tu blog? Pues yo no quiero pretender nada. Yo solamente quiero escribir y que me lean. ¿Tienes conocimientos técnicos? No. Pues empieza con Medium, porque Medium te va a permitir escribir muy fácilmente, enfocarte a escribir sin ninguna distracción técnica, solamente a publicar. Y además puedes crear la comunidad alrededor. Cuando ya la tengas, dentro de un año, si te ha ido bien, entonces a lo mejor te puedes plantear el dar el salto a otras plataformas, como por ejemplo WordPress.org. Esto de Medium también se puede hacer con Tumblr. Tumblr también tiene la comunidad alrededor, de seguidores, etcétera. Además está muy predispuesta a interactuar y muy fácilmente y muy rápidamente puedes llegar a tener un público alrededor de tu trabajo. Una vez que tienes eso, a lo mejor ya te puedes meter con WordPress.org. Pero decirle a una persona, no, yo quiero ser blogger, vale, métete en WordPress.org. Cuando se mete, lo primero se encuentra una serie de condicionantes técnicos, no son muchos, para los que sabemos no son muchos, pero para el que no sabe es un mundo, es un abismo el meterse ahí y tener que lidiar con DNS, direcciones IP, hosting, dominios, etcétera, y es muy complicado. Y una vez que ya lo tienes, además, si consigues arrancar el blog y empezar a publicar, tienes un mantenimiento detrás, tienes que actualizar plugins, software, que sí que es muy fácil. Para nosotros que lo sabemos es muy sencillo y lo contamos en 2 patadas, pero para el que no sabe es muy complicado. Entonces la otra alternativa es, bueno, yo no, déjame, yo lo voy a contratar. Vale, pues entonces ya nos metemos también en otra faena bastante complicada, que es el contratarlo con alguien que verdaderamente te haga las cosas bien y que cuando te monte el blog no se vaya por ahí y te deje un marrón sí. Que vamos a ver, porque yo me he encontrado con ese problema a menudo, de gente que ni siquiera sabe dónde tiene el dominio, de gente que ni siquiera tiene las passwords del proveedor del dominio o del proveedor del hosting. O sea que lo encargó, se lo hicieron, pero no sabe cómo entrar al hosting, ni al panel de control, ni a nada, porque no sabe ni qué le han hecho, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, WordPress.org está muy bien, pero tiene ese problema. Tiene el problema que tienes que saber un poco y tienes que, si lo contratas, pues saber cómo lo contratas, a quién lo contratas y qué es lo que hacen. Yo estoy bastante de acuerdo contigo en ese sentido. Es decir, por resumir un poco, empresas, WordPress.org, ONGs, causas, etcétera, yo creo que tiene sentido. Y cuando eres persona, dependiendo de si eres técnico o no, si eres técnico te vas a WordPress.org, si no eres técnico te pregunto otra cosa, y es que si tienes dinero, o sea, si quieres gastarte dinero y confías en alguien que te lo desarrolle. Eso. Entonces, si confías en alguien, te vas a WordPress.org, y si no confías en nadie y no eres técnico, te irías a Medium. Tumblr están muy bien y yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque además la gente no técnica, pues a lo mejor es lo que tú dices, que pruebe ahí y luego pueden dar el salto. El único pero que le veo es ese salto, la migración. Ya sabes que al final, si tú... yo no he hecho muchas migraciones de Medium, por ejemplo. Bueno, no recuerdo que hayamos hecho ninguna, pero no sé qué tal se puede... Imagínate que el blog de Medium crece, no sé si se puede hacer una migración o no. Yo ahora mismo lo descubro. Sí, se puede hacer, tienen una migración automática, pero bueno, habría que luego retocar muchas cosas, efectivamente. Pasa como en Blogger, ¿no? Que Blogger también tiene una migración, pero sí que he visto, incluso yo creo que tú tienes vídeos por ahí de migración de Blogger a WordPress. Aquí entrevistamos a Óscar Feito, que también nos contó su experiencia de migración de Blogger a WordPress. Es como un mal parto porque realmente es costoso, pero bueno, ese es el pero que yo le vería a no ir con WordPress.org, o sea, en el caso de que crezca. Pero bueno, tiene otras ventajas, lo que decías de Medium y Tumblr, para gente que bueno, que lo tiene ahí, es darse de alta y ya estás escribiendo. Es decir, es muy fácil, muy sencillo. Y tienes la parte esa de comunidad que es muy
Eso es. Yo le doy mucho valor a eso porque luego lo necesitas en WordPress.org. O sea, no solamente se trata de entrar en WordPress.org, crear el blog y publicar, sino que tienes que tener a alguien que te lea. Si eres no, persona, estás ahí aislado y no... Claro, y si eres empresa necesitas posibles clientes, entonces tienes que hacer ahí un trabajo de newsletter, de email marketing, de difusión en redes sociales, etcétera, para crear esa comunidad. Y si ya la tenías previamente, pues es más fácil. Sí. Pero vamos, sí, es lo que acabas de comentar en cuanto al paso, que quizás sería la única pega. Habría que preguntarles a esas personas, como ya he dicho, qué metas tienen, qué objetivos, porque a lo mejor te dicen, bueno, yo es que publico, pero soy millennial, o soy de este tipo de gente que publico cosas, pero no me importa guardarlas. Ya. Snapchat, Instagram Stories, etcétera. Es decir, hay mucha gente que es joven, que va a empezar a venir de ese mundo y que a lo mejor dentro de unos meses o unos años no le importa tener archivado todo. Es que ese concepto de tener todo archivadito en post, etcétera, a lo mejor es, como hemos dicho, como me llamaste, eso a lo mejor es de viejos. Eso es de los que empezamos años. No te he llamado viejo, ¿eh? No, pero sí que estaba pensando que dentro de 2-3 años, cuando te vuelva a hacer una entrevista, me dirás, no, es que la blogosfera ha evolucionado por ahí. Y es verdad, tienes toda la razón. Ahora mismo la gente no quiere tanto archivar las cosas y demás. Claro. Entonces, a lo mejor le preguntamos a una de esas personas que va a montar su blog y te dice, no te preocupes del tema porque yo voy a publicar historietas, mis opiniones, pero vamos, que si se pierde, pues no pasa nada. Bueno, no es que los deje aparte, pero vamos a centrarnos, ya que el canal es evidentemente de WordPress, nos vamos a centrar en la parte de WordPress, ¿vale? Y sí que te voy a pedir, pensando siempre desde el punto de vista blogger, que me digas un plugin que para ti sea imprescindible a la hora de montar un WordPress para un blogger. Pues yo el primero que monto o instalo es un plugin de seguridad. Porque sí es verdad que se puede hacer una instalación con algún plugin que controle el login para que no se hagan ataques sobre el blog a través de la pantalla de entrada, plugins específicos de eso, pero hay plugins de seguridad un poquito más completos, como pueden ser WordFence o ITM Security, que es lo primero que yo instalo. Es decir, ¿Con cuál te quedas entre esos dos? Si te puedes quedar con alguno. Con WordFence. WordFence a mí me parece que es más fácil de configurar. Una vez, sí es verdad, los dos son muy parecidos, ¿eh? Yo creo que incluso en funcionamiento y en protección, yo he tenido los dos en muchos blogs. Y al final nunca he tenido problemas de ataques ni de nada con ninguno de los dos. WordFence, una vez que tienes la configuración, yo lo que hago es, ya hice la instalación hace mucho tiempo, una instalación después de tocar los parámetros de configuración, pues ya tengo una, entonces lo que hago es copiar o exportar la configuración y la importo directamente en todos los blogs que voy montando sin preocuparme nada más que cambiar el email de contacto. Y no me preocupo de más, o sea que lo hago automáticamente ya, es instalo WordFence, exporto, importo y en 2 minutos tengo el plugin de seguridad y a partir de ahí no hay que preocuparse de más. Está muy bien. Yo creo que es un dato importante que instales el plugin de seguridad, porque es verdad, nosotros también no nos cansaremos de decirlo, que la seguridad es importante, porque al final estamos hablando de que montar un blog requiere mucho esfuerzo, requiere muchas horas de trabajo, como para que alguien en el otro lado del mundo y con un robot entre en tu blog y te destroce todo el trabajo de la noche a la mañana, y eso es una cosa en la que insistimos muchísimo nosotros. Sí. Entonces, parece que a tu blog, porque acabas de empezar y porque habla de lo que sea, de cualquier cosa sin importancia, parece que no vas a tener ataques, y ves que a menos que tengas un poquito de visitas ya empiezas a tener ataques. Sí, es que en el fondo da igual, no seleccionan los que más visitas tienen de los que menos, son robots y da igual. Entonces es como, no, ¿quién me va a querer hackear a mí? Pues es que no nadie específicamente, pero como son robots te van a hackear si tu WordPress no está protegido. Vale, y oye, una pregunta con respecto a la seguridad. Hay una cosa que siempre, hay
entre comillas, polémica, y es que evidentemente la seguridad, yo opino que parte desde un hosting, ¿vale? Que si coges un hosting malo, la seguridad de tu WordPress pues va a ser mala, independientemente de que instales WordFence o lo que sea. Pero basándonos en el hecho de que somos capaces de elegir un hosting de calidad, yo me encuentro con personas que recomiendan simplemente contratar el hosting de calidad y no utilizar el plugin de seguridad en WordPress. Yo estoy en contra de eso. No sé tú qué opinas. No lo sé. Tiene que ser un hosting. Yo no lo conozco, por ejemplo, en España, que haya ninguno de ese estilo. Es decir, que todos, incluso en el proceso de instalación automática, con un clic, casi todos te ofrecen instala, con la instalación automática hay una opción que es instala ese plugin que yo decía inicial de control del login, de las veces que haces el login, ¿no? Y eso quiere decir pues que ellos mismos no se fían tanto, ¿no? De la instalación de WordPress. La instalación de WordPress, a pesar de que el hosting esté protegido a su nivel, WordPress tiene vulnerabilidades que tratan los desarrolladores de ir corrigiendo, y efectivamente no es lo mismo el WordPress hoy que un WordPress de hace 5 años, pero sí es, yo creo, necesario el instalar un plan de seguridad, a pesar de que tengas un buen hosting. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, que cojas en España, pues probablemente SiteGround o Web Empresa, que son los más top, digamos, de eso. Al final la seguridad yo la entiendo en capas. Hay una seguridad de servidor, pero hay una seguridad a nivel de la propia web que tienes que cubrir y ya está, no hay más. Lo digo porque muchas veces yo me he encontrado con casos, no sé en tu caso, pero yo me he encontrado casos de gente que ha contratado con el hosting, su plan de hosting normal, y ya se han despreocupado de todo lo demás, de seguridad, de copias de seguridad, de actualizaciones, etcétera, y es un error gravísimo. Sí, hay tres cosas que te puede proporcionar el hosting, pero que tú debes de considerar al menos el instalarlas, que son la seguridad, el caching, el cacheo, el sistema de almacenamiento en caché y los backups. Esas tres cosas, por lo menos considerar y decir, vale, tengo un buen hosting, voy a considerar si hago un backup yo en el backend de WordPress o no. No, yo vamos, lo recomiendo encarecidamente, o sea, que seamos responsables nosotros de tanto la seguridad y tal. Nosotros tenemos paquetes de mantenimiento WordPress que hacemos todo eso, pero el usuario, es decir, el dueño del blog o de la web debe ser el responsable de todo esto, no delegarlo ni siquiera en nosotros o demás. Entonces, bueno, yo creo que estamos más... Es que ningún hosting está exento de que pudiera fallar algo. Claro. Por muy buenas herramientas que utilicen y buenos recursos, ¿quién te dice a ti que vas a recuperar un backup suyo y no lo tienes? Está claro. Lo normal, si es un buen hosting, es que no pase eso. Pero por eso ya digo que por lo menos considéralo, y en esa consideración a lo mejor pues no hagas un backup todos los días, haz un backup una vez a la semana, cada 15 días. Claro. Si la verdad es que ahora mismo... Si lo tienes malo, por supuesto, hazlo todos los días. Está claro. Pero la verdad es que ahora mismo es muy fácil hacer copia de seguridad con algunos de los plugins automáticos que te hacen además copia de seguridad, te lo suben a Google Drive o Dropbox. Es muy sencillo y bueno, es que es por dejadez más que nada si no lo haces ya. Sí. ¿Has tenido alguna experiencia tanto en tus propios blogs como en blogs que hayas ayudado o clientes tuyos o demás de hackeos, hablando un poco de seguridad? Pues no, no he tenido... No. Vale, últimamente hablamos a lo mejor de los 4 o 5 últimos años, no. Sí tuvimos, porque yo lo compartía el hosting con otra persona antes de hacer la migración al hosting que utilizo ahora, sí tuvimos problemas de ataques de fuerza bruta en aquel hosting, pero no fue a nuestro blog, fue a todos los sitios web que almacenaban ellos, que fue una de las razones por las cuales pensamos en cambiar. No voy a dar nombres. No, mejor no. Debo decirte que eres afortunado. Fíjate, el otro día nosotros tenemos un servicio de limpieza de WordPress, hackeados y demás, y estamos teniendo una petición al día
de gente que nos entra porque tiene su WordPress hackeado y yo diría el 70-80% es por dejadez, en el sentido de no actualizar el core de WordPress, los plugins y las plantillas. Eso es fundamental. Entonces, siempre digo, por favor, actualizad eso. Sí, no, eso te iba a decir, que aparte del backup, lo tenía ahora en la cabeza para decirlo, lo que acabas de comentar, el actualizar el software a la última versión, hay que tratar de hacerlo. Bueno, yo lo tengo automáticamente. En el hosting proporciona herramientas para hacerlo y WordPress digamos, de nativo también lo permite. O sea que eso es bueno. Tener la actualización automática, porque si sale mal por lo que sea la actualización automática, si el hosting es bueno, tendrá herramientas de recuperación a la versión anterior, con lo cual tampoco hay que preocuparse de decir no, porque al principio en WordPress había ese problema de las versiones que a lo mejor cambiabas, había algún problema y siempre había que esperar unos días a que se estabilizara la versión o sacaran la release. Sí, eso también es un tema candente que siempre hago esa pregunta. Y yo, soy de la opinión de que es mejor actualizar en cuanto esté disponible la versión, ¿vale? Porque, bueno, sí, porque minimizas el... Claro, minimizas el riesgo y si te va mal siempre tendrás una copia de seguridad que restaurar y no es tan grave la cosa, ¿vale? Sí. Está claro. Bueno, hemos hablado de seguridad a raíz de preguntarte un plugin. ¿Alguna plantilla específica para Blogger que recomiendes? ¿Tienes algún favorito en ese caso? Pues sí, yo recomiendo y utilizo las plantillas de StudioPress, de Genesis, del framework Genesis, y son las que utilizo, las que instalo a gente, a clientes, etcétera. Porque me parece que es un sistema que, relacionado con todo aquello que hablábamos de la posibilidad que tenga el usuario de poder manejarse él, pues un framework te da la posibilidad de personalizar sin tocar el código y además pues luego está bien, en el caso de Genesis Framework está muy bien codificado y son plantillas preparadas para el SEO y para el rendimiento, y la rapidez, y nunca me han dado problemas de ningún tipo, así que pues yo elijo esas. Perfecto. Sí, es son una de las líder en el mercado y son de las que más se utilizan, así que perfecta esa elección. Vale, hemos hablado de plugins, hemos hablado de plantillas. Tocaría ahora hablar un poco de SEO, puede ser. Entonces, ¿qué cosas haces tú para tu blog? Si haces algo de SEO, si a lo mejor no lo trabajas, ¿recomiendas trabajar el SEO a los bloggers que comienzan? Sí, yo recomiendo trabajar el SEO porque es una de las de los mecanismos que tienes, ya seas un blogger personal o seas un usuario un poquito más avanzado, que tienes un interés un poquito más ambicioso, pues es uno de los mecanismos que tienes de atraer tráfico y de tener visibilidad. Es uno de los mecanismos, no es el único que hay, pero es uno muy importante y entonces hay que cuidarlo. Yo en el blog mío lo tengo pues optimizado, creo que al máximo, aunque pues Google da esos bandazos en sus algoritmos y en sus formas de ver las cosas que tienes que estar siempre trabajando detrás de ellos para adaptarte tú a Google. Nunca se puede llegar al máximo por eso, porque siempre tienes que estar cambiando, ¿no? A un blogger normal, digamos, de estas personas que empiezan, pues lo que les recomiendo siempre es que empiecen con lo básico, es decir, asignando palabras clave a sus artículos, tanto en el título como en la descripción, en lo que va a aparecer en los resultados de la búsqueda de Google, en los primeros párrafos, en el primer párrafo, o que lo distribuyan las palabras clave bien por el artículo. Bueno, 3 o 4 cositas básicas. Que lo des de alta en Search Console, todo esto. Sí, hicimos un vídeo con Juan González, que es muy bueno en SEO, específico de SEO para WordPress, que recomiendo también que lo echen un vistazo para que no nos des todas y cada una de las recomendaciones. Ahí lo pueden ver y la verdad es que estuvo bastante chula la entrevista. Sí, pero vamos, que la respuesta rápida es sí, hay que recomendarlo porque es un mecanismo de visibilidad. ¿Y tú crees que
a ver, yo ya me pongo, hemos visto las partes técnicas y demás, y me pongo en la piel de un blogger que quiere empezar a, bueno, pues que ve una oportunidad quizá hasta de negocio y de sacarse un sueldo a través de su blog. ¿Tú crees que hoy en día es posible vivir de un blog si lo tienes que montar aún? Es decir, no he montado un blog, puedo conseguir un blog rentable y en cuánto tiempo más o menos podría ser rentable. Pues se puede hacer, pero requiere mucho trabajo. Ya lo dijimos al principio, tanto si pretendes con el blog, o sea, tanto si no pretendes nada como si pretendes esto que dices, ¿no? Tienes que trabajar mucho. Entonces, se puede llegar. ¿Cómo? Pues hoy en día con publicidad y mecanismos de ese estilo, pues creo que tendrías que tener muchas visitas para tener unas ganancias que te permitan vivir de eso. Entonces, yo creo que por ahí pues habría que darle mucho tiempo. Y hablo a lo mejor de meses o de un año para empezar a ver resultados. Pero el blog te permite abrir otra serie de puertas y caminos por las cuales puedes ganar dinero. Y entonces si lo haces bien y te posicionas como un especialista en tu materia y convences a la gente de que lo eres, haces una buena estrategia de marketing y de marca personal, pues puedes conseguir trabajos o ganar dinero de otra manera indirecta. Y ese es el camino por el cual yo veo que un blogger puede ganar dinero, ¿no? Esas formas indirectas podrían ser desde dar clases, dar conferencias, cursos que puedas desarrollar, tanto presencialmente como en tu blog, de forma virtual. Hay plataformas para crear cursos, como Udemy, etcétera, y podrías... pero ya digo, todo eso tiene un trabajo también detrás para que consigas convencer a la gente de que eres bueno en tu materia, porque si no tampoco vas a tener éxito. Y eso te requiere mucho trabajo. Está muy bien que apuntes eso, porque realmente, claro, la gente a lo mejor que no está muy metido en el tema de los blogs y internet y demás puede pensar, ¿no? Es que, ¿cómo voy a ganar dinero de escribir artículos, ¿no? Y es que precisamente es eso, lo que tú decías, la parte más interesante o más jugosa donde le puedes sacar rentabilidad es en la parte indirecta de escribir esos artículos que te posicionan de expertos. La verdad es que eso es un tip muy bueno que muchas veces no, a lo mejor es demasiado obvio para la gente que estamos viviendo de internet y de dar servicios en internet, pero a la gente que no está en ese mundo, yo creo que a lo mejor no tienen ese concepto, ¿no? Sí, sí. Eso es cierto. Y bueno, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a escribir un libro, ¿no?, sobre Twitter cuando empecé en 2001? O sea, nada. Yo lo de escribir un libro era algo que no entraba para nada en mis planes, pero gracias al blog, gracias a que me empezó a conocer la gente, etcétera, etcétera, pues pude llegar a una editorial como Naya Multimedia, claro, que fue la que me ofreció, por circunstancias, el escribir un libro sobre Twitter. Fíjate, ese es el ejemplo. Vale, estamos ya acabando. ¿Cómo te imaginas tu web en un año? ¿Va a seguir igual? ¿Tienes pensado unos cambios que nos van a dejar boquiabiertos? ¿Cómo te la imaginas? No, yo creo que voy a seguir más o menos igual. Eso espero, que ya será mucho, ¿no? El estar ahí, el mantenerte, por lo menos, que ahora es difícil. Es difícil porque hay mucha competencia, hay mucha información de todo tipo y cada vez más gente esperando que pues les digas algo, ¿no? Lo que sí hago todos los años es como replantearme o hacer algún reajuste, y lo he venido haciendo desde el principio, y cada año pues hago algún pequeño reajuste. Y nada, pues este año ya he empezado a hacer alguno que va a ir por los derroteros de darle más importancia a esos otros formatos en los cuales ya hemos empezado a hacer cosas el año pasado y un poquito más allá, pero este año pues que quiero potenciar, que son el vídeo, para hacer un canal de YouTube que pudiera despegar con la marca Blog Pocket y pudiéramos tener mucha audiencia, y un canal pues bueno, dedicado a todo esto que estamos hablando, ¿no? A cómo crear un blog fácilmente, ¿no?
y potenciar el vídeo, potenciar el audio eso también. Es una exclusiva, ¿no? ¿Todavía el canal no está creado o lo estás creando ya? Sí, o... bueno, sí, no, está creado porque yo tengo ahí... Lo que pasa es que nunca lo he... O sea, no es un canal, digamos, que esté lanzado como el canal para enseñar a bloguear. Es un canal en el cual yo he ido subiendo vídeos de todo tipo. Encontrarás pues el último vídeo de un concierto que fui y puedes encontrar cualquier cosa. Lo que haré es una limpieza y una organización y más o menos ahora ya la portada está como predirigida ya a ese concepto. Bien. Pero bueno, pues sería potenciar el audio, potenciar el vídeo, como digo, potenciar el audio también en forma de podcast y potenciar todos esos formatos o otros medios de comunicar que no son el blog en blogpocket.com. Perfecto, pues oye, muy bien. La verdad es que los canales nuevos yo creo que tienen un buen tirón y tienen mucha audiencia también, con lo cual podrás seguir ayudando no solo en texto, sino en vídeo, en audio. ¿Dónde te podemos contactar? Pues yo creo que principalmente en blogpocket@gmail.com, que es bueno, el email o la dirección de correo electrónico que uso normalmente, y bueno, y luego a través de cualquier blog de los que ahora en los que estoy trabajando, ¿no? Principalmente en blogpocket.com hay un formulario de contacto también, y en Medium también estoy como antoniocambronero.com, en el cual pues estoy dando todo este enfoque, pero desde un punto de vista un poquito más personal. Es decir, explico un poco lo que hago en BlogPocket. Por qué se eligen las herramientas, o por qué he hecho esto, por qué he hecho esto otro, o opiniones o reflexiones que ahora ya no hago en BlogPocket. Porque en BlogPocket ya son artículos pues dedicados a decir cómo se hacen las cosas, pero no a opinar. Ya. ¿Y redes sociales? ¿Dónde redes sociales? Pues en Twitter principalmente, @blogpocket, y en Facebook, en la página facebook.com/blogpocket, y principalmente, que son las dos redes sociales pues en las que estoy. Bueno, estoy en Instagram también, como @blogpocket también. Y ahí podéis ver una faceta un poquito más personal también. Ahí no te estaba siguiendo en Instagram, así que lo buscaré nada más colgarte. Bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis, bloggers, contactad con Antonio Cambronero y seguro que os atiende perfecto. Para acabar, sabes que siempre preguntamos al entrevistado quién debe ser nuestro siguiente entrevistado, un poco por seguir esta cadena de entrevistas WordPress. Así que te voy a pedir que me digas quién podría ser nuestro siguiente invitado. Bueno, pues yo creo que una persona que puede ser interesante para dar desde el punto de vista del emprendimiento y de todo esto, puede ser Keiner Chará, @Keiner Chará en Twitter, que está colaborando con nosotros en unas charlas que estamos haciendo en vídeo cada 15 días, que lo hemos denominado las noches de blogging, y el blog es bloggingfacil.es. Aprovecho para dar la pincelada también. Bloggingfacil.es. Podéis encontrar todos los programas que hemos emitido, y una de las personas que colabora es Keiner Chará, y yo creo que podría ser alguien que puede aportar también bastante sobre WordPress. Sí, hace poco me hizo una entrevista, le conozco, así que bueno, no creo que haya ningún problema en traerle aquí y seguimos la cadena. Antes de despedirte, sí que te quiero agradecer, bueno, siempre agradezco a los que pasan por estas entrevistas su tiempo, porque al final es perder, entre comillas, lo de perder una hora, dedicarnos una hora a nosotros. Y tengo que decir que en tu caso especial han sido 2 horas, porque esta es la segunda vez que grabamos la entrevista gracias a una torpeza mía y bueno, no se oía bien el audio y hemos tenido que repetir. Así que te agradezco profundamente que hayas dedicado no una, sino 2 veces a seguir la entrevista y que no te hayas cabreado y hayas accedido, porque eso al final, hombre, pues yo entiendo. La verdad es que me dio hasta vergüenza decirte que teníamos que repetir la entrevista, y la verdad es que te lo agradezco por tu cercanía y por estar siempre dispuesto a ayudar, ¿vale? En absoluto, ha sido un placer en las 2 ocasiones, y estar contigo y en tus programas, tu programa de las vitaminas, pues nada, encantado.
Pues muchísimas gracias, Antonio, y seguiremos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Muy bien, Hasta venga. luego. Adiós, hasta luego, gracias.